Hola Lupe, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a los que se van sumando. Buenas, bienvenido desde Perú, Paul. Bienvenido David, buenas tardes. En este día lluvioso, buenas tardes Estela. Vamos a ver si ya tenemos a Selva por acá. Saludos para Minas, hola Paul. Hola Selva, Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? Muy Bueno, bien, muy bien. conectamos bárbaro. Pero perfecto, maravilloso, Un maravilloso. éxito, un Siempre éxito. que se quiere y se insiste, se puede. Exactamente, exactamente. Esto ha sido la cuarentena, hemos aprendido de todo, Tal cual, de tal todo, cual. de todo. Y a superar los niveles de estrés, de ansiedad y que nos genera también esta cuestión de que si me puedo conectar, que si es la hora, que si no es la hora, eso también lo hemos aprendido. Sí, tal cual. Y a, Mira, y a- y a confiar que, sí, y a confiar que las cosas van a suceder en el momento más indicado para todos. sin duda, sin duda. Yo soy como bastante ansiosa, me pongo un poco nerviosa y me pasó un día de que comenzaba la clase apagón, o sea, me quedé sin internet, sin nada. Bueno, y después los chiquilines como estaban tranquilos, ¿no? Uno se pone nervioso, pero bueno, era algo del momento que le podía pasar a cualquiera. Y como aprender como de esos momentos que te van tocando, que hay cosas que uno no puede manejar. Tal cual, tal cual. Y para los adolescentes y los niños eso también es más que un aprendizaje, cuando en realidad estábamos acostumbrados a que la instantaneidad era lo habitual, ¿no? Todo Tal cual. ya, todo esa cuestión de que todo tiene que ser instantáneo y al toque y que parece que no tengo la posibilidad de esperar. Y bueno, acá yo creo que esta pandemia nos está enseñando muchas cosas, pero Ujú. esta cuestión de decir, bueno, esto ahora es así y ves cómo lo vivís, ¿no? Y ves cómo lo vivís. Sí, Y mira, él, ahí y él, justo estaba mirando que está Daniel Trías, que nos va a acompañar, después cuando anunciemos la agenda, van a ver que va a estar con nosotros. Pero ahora pensaba en esto, porque muchas veces asociamos como la autorregulación, ¿no? A regular como mm, nuestro proceso de aprendizaje, pero también los sentimientos por todo lo que nos genera esta situación, desde ansiedades hasta, bueno, sentimientos capaz que un poco más difíciles en cuanto a desde la soledad y de esto, no tener como la respuesta inmediata o no saber, no es lo mismo comunicarnos por un mail con un profe o profe estudiante que vernos y ver cómo el otro también desde su expresividad nos transmite mm. lo que está sucediendo. Es difícil. No, y además es un continuum, ¿no? Porque además el hecho de que nosotros no vemos el horizonte, no sabemos hasta Ujú. cuándo, no sabemos cómo, ¿no? Entonces eso también te obliga a apoyarte mucho en los otros y a decir, bueno, ya sé que lo constante es la incertidumbre. Lo constante es esto. Dentro de que mientras sucede esto que es constante, trato de vivir de la mejor manera, eh, celebrar lo que pueda celebrar, y reverberar eso que sucede en la sociedad y en cada uno, yo creo que en clave de aprendizaje, porque si no, no nos va a matar el COVID, nos van a matar otras cosas, Tal, ¿no? tal cual. La angustia, la insatisfacción, la impotencia, la soledad. Tenemos muchos, muchos más riesgos tal vez que el propio COVID. Por algo sucede esto, ¿no? Por algo Sí. sucede. Sí, sin duda Este, tiene que ser como aprendizaje. Ayer me quedaba como este sentimiento esperanzador que ayer no, antes de ayer, perdón, que transmitía Cristóbal, ¿no? De que como que vamos a salir mejores de esta situación. Entonces quedarnos con sí, eso también, de que sea de aprendizaje y bueno, y que también de las situaciones como más difíciles, esto de generar buena resiliencia, ¿no? De poder salir adelante aún en estas situaciones tan difíciles. sí, tal cual. Mira, yo hoy conversaba con un grupo de docentes de educación artística de todo el país y yo le comentaba que no sé
un día me venía una idea que decía, a ver, si el año pasado o antes del 13 de marzo nos hubieran dicho, miren que a ustedes, los seres humanos, les vamos a prohibir abrazarse. Y nosotros diríamos, pero por favor, a ver, cómo se imaginan que el mundo se deje de abrazar? Pero por favor, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Y aquí está, nos están diciendo, no hay que abrazarse, no hay que besarse, no hay que acercarse, ¿sí? O sea que todo es posible, todo puede suceder. Ujú. Y alguna una cuestión como esa que voy a decir, primero si alguien me va a decir que yo no puedo abrazar a mi madre, a mi hija, a mi compañero de trabajo, mirá si alguien me va a decir eso, ¿no? Claro. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a hacer? Bueno, Y acá estamos, acá enfrentando. estamos. Acá estamos, y extrañando muchísimo el abrazo, Sí. muchísimo, porque el abrazo es, es bueno, siempre se dice que el aplauso es el abrazo extendido, ¿no? Pero el abrazo, ese contacto, eso que te transmite el otro cuando te aprieta un poquito más, un poquito menos, Ujú. ese olor, ese calor, ese contacto de piel, para mí es insustituible, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar después. Sí. Es insustituible. Incluso ahora estaba pensando, miré un poquito, no sé si pudiste llegar a ver, de lo que recién hubo conferencia de prensa con este equipo de científicos que está guiando al gobierno, y decían que, o Ujú. sea, recién vamos a comenzar la etapa más difícil, porque a veces Sí. nos crean como esta sensación de ya estamos, esto ya está para terminar, pero en realidad, bueno, estos 3 meses, 2 meses y medio de mayo, junio, julio, son los más difíciles, entonces, bueno, como dicen ¿Sabes ahí, qué? Yo creo la que, humaniza. claro, el ya está tenemos que sacarlo de nuestro diccionario, por lo menos en el 2020, el ya está o el ya fue, porque en realidad nosotros que estamos pensando en que hay escuelas, que las escuelas van a empezar un proceso de apertura, estamos pensando, digamos, desde lo técnico, que así fue lo que se nos encomendó, pensar desde lo técnico, Claro. cómo podríamos pensar la apertura de las escuelas. Bueno, y además ya tenemos escuelas abiertas como las escuelas rurales. Y día a día nos aparecen situaciones nuevas, o sea, en el que ya está, o sea, esta escuela ya abrió, pero ¿sabés qué? Capaz que tal vez si este test de esta persona que estuvo en la escuela ayer y que hoy está con síntomas, capaz que mañana tiene que cerrar. ¿Entendés? Es decir, eso va a ser siempre, es como un electrocardiograma, va a ser así. El día a día. Entonces, por eso ya está, ya abrimos, ya pasó. No. Hoy tomamos esta decisión, mañana vamos a ver cómo nos va, pasado allá en aquel lugar va a aparecer algo distinto, entonces tenemos que analizar, nos contactamos inmediatamente con la gente de salud, decimos, bueno, se espera esto, se hace lo otro, allá hay una cosa, allá Ujú. otra, y va a ser así, es la diversidad. Por suerte, Mariana Ingold tiene una canción hermosa que dice flores de todos colores y lo bueno está en la variedad. Bueno, tomémoslos de ahí también. Es nuestro aprendizaje 2020. Bueno, Selva, te presento que ya somos más de 90 y se han ido sumando y ya aparecieron algunas preguntas que te quiere hacer la gente. Entonces, Qué te lindo. presento para que los que te conocen y también aquellos que se sumaron y quieren conocerte y escucharte, sepan un poco de vos y de lo que vamos a estar hablando hoy. Bueno, estamos con Selva Pérez, que es inspectora técnica, ¿sí? de primaria. Hoy estamos bajo el título del desafío de educar en este tiempo, en esto que estamos hablando que es la cuarentena, y con la pregunta interpretación acabada. Entonces, bueno, Silvia, no sé si querés dar algunas palabras de bienvenida o quizás ya podemos arrancar también por el título, pero bueno, el porqué también de este título. Sí, perfecto. Bueno, formalmente les agradezco profundamente a la Red Global la oportunidad de estar en estas instancias. Yo los he seguido, me he nutrido muchísimo y he reflexionado muchísimo gracias a la cantidad de personas que ustedes van entrevistando con diferentes recorridos, con diferentes experticias, desde las diferentes disciplinas, y es eso lo que nos tiene que nutrir para esta reflexión. Eh, y, y desde este lugar en el que yo estoy desempeñando este cargo, que a veces la palabra inspector
suena tan duro y tiene tanta connotación histórica, una connotación que va hacia la fiscalización, hacia el control. Yo, desde ese lugar me gusta mucho tratar de participar en todas las instancias que podemos de corte académico para razonar y también poder visualizar qué significa ser inspector en una estructura como es primaria o como es secundaria, ¿sí? O como es UTU, es decir, todos los sistemas, los subsistemas de educación de nuestro país tienen estas figuras, ¿sí? El docente de aula, el director, el inspector. Y las palabras dicen mucho, pero a veces también tienen algunas connotaciones tan aferradas al hueso de la gente que por más que uno las nutra y nutra el rol desde un lugar esencialmente sensible y horizontal, sigue siempre, ¿cómo te diría? Sigue preponderando aquella otra imagen que era más perversa o más vertical o más de la fiscalización. Y a mí me gusta explicarlo, y lo he explicado varias veces cuando me han entrevistado, o cuando me dan oportunidades de llegar a más personas, de decir que en realidad la diferencia que hay en los roles que tenemos nosotros, por ejemplo, en primaria, es la diferencia en niveles de decisión y en niveles de responsabilidad y en niveles de hacerse cargo, pero que esencialmente nuestro título, y lo que no vamos a perder jamás, es el título de ser maestro, de ser profesor, de tener maestrías, o sea, títulos de graduación o de posgraduación, y que el rol y el cargo es una circunstancia, logrado también en buena ley, porque es a través de concursos y de oposición y de mucho estudio, de mucha trayectoria, pero que nos diferencia, lo que nos diferencia de los docentes que están en el aula, es que tenemos una mirada un poco más distante que te da aire para tomar las decisiones y para poder pensar juntos con el que está más adentro, y que te diferencia es en los niveles de decisión y de responsabilidad, pero que todos nos tenemos que hacer cargo y que todos estamos en el mismo equipo, ¿no? Y esa palabra técnica, como tú me decías, es que en realidad nosotros ocupamos un lugar que es el mediador entre lo que un consejo, que cambia cada 5 años, como acaba de cambiar recientemente, y que genera determinada política educativa muy unida a lo gubernamental, llegue a territorio en clave de hacerlo posible, en clave de hacerlo posible. Y a su vez, como estás en el medio, tenés que realmente sentir, razonar, entender lo que pasa en cada territorio, lo que pasa en cada clase, lo que pasa en cada escuela, para ver si esta otra idea es viable, es posible, ¿sí? Es factible, hará bien o no hará bien. Entonces, en ese interjuego de lo técnico con lo político es que se va construyendo estas decisiones. Que te agradezco haberme dado libertad para poder empezar a hablar por donde empezar a hablar, porque eso me interesa porque a veces uno siente hasta que parece que si decís la palabra inspector va a decir, ¡ay! ¡Ay! Ya se Ya genera pasa como una esto, ¿no? barrera. Exacto. Y no es así. El rol se viste de humanidad y se viste en carga, en mucha carga, me consta, de mucha responsabilidad. Responsabilidad para escuchar, para sentir, para ver cómo está vibrando la cuestión acá y para ver si es viable, si esto otro que se dice puede llegar a territorio o no, ¿no? Entonces va por ese lado. ¿Y por qué este título, Ana Laura? Bueno, mira, yo tengo una pasión que es lo artístico, porque por ahí mi camino ha venido por dos patas, por el lado de magisterio, por el lado de la educación musical, como profesora por allí, y entonces ha sido para mí un ensamble perfecto que la vida me ha posibilitado unir las dos cosas, pensando en la gestión y en la educación en general. Y entonces me gusta mucho la metáfora, me gusta mucho traer de diferentes disciplinas cuestiones que nos hagan pensar en lo que es esencialmente educativo. Y entonces hablo, obviamente, que es un desafío educar en estos tiempos, no me cabe la menor duda. Yo estaba leyendo un artículo, y ahora pido disculpas porque no me acuerdo del autor, que me lo acercó un compañero que hablaba de la pedagogía de la excepción. O sea, hoy estamos viviendo un año excepcional, tal vez muy poco visto
o nunca visto en la historia. Entonces, estamos construyendo una pedagogía de la excepción. Me encantó esa expresión para pensar que aquello que era tan excepcional, hoy lo tenemos acá y tenemos que construir y no podemos renunciar a pensar que este año va a ser un año perdido, porque no lo va a ser, y que además tenemos que dar lo mejor de sí para que todos nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes, los que están haciendo nivel terciario, tengan la oportunidad de decir, este año valió la pena, aprendí, di un paso y sigue mi proceso, ¿verdad? Porque la vida continúa. Y entonces, ¿por qué hablo de interpretación? Y ahí me meto específicamente en lo musical. Porque cuando nosotros hablamos de interpretar, y puntualmente en la música, quiere decir que una obra, una canción, lo que sea musicalmente, que alguien lo escribió, tal vez lo plasmó a través de un código convencional o no, ¿sí? Pero esa obra, cuando es interpretada, ¿sí? Adquiere una versión muy particular. ¿Por qué? Porque desde esa música que pensó, que estuvo dentro de ese otro ser humano, a que la escribió, a que me llegó a mí, a que yo lo decodifico y a que lo hago pasar por el instrumento que tiene que ser sí o sí la extensión de mi cuerpo, ¿sí? Desde ahí hasta acá hay un proceso de darle significado, de atribuirle un significado que es muy propio y particular para que salga de mí y llegue al otro componente que es el que está escuchando, al espectador. O sea que hay un interjuego de muchas partes que se envuelven a modo de círculo perfecto, diría, para que se pueda dar esa interpretación de esa obra musical. ¿Sí? Y yo me preguntaba, ¿interpretación acabada? ¿Será acabada la interpretación en este momento de desafío? Y ahí me acuerdo perfectamente de una anécdota. Fui a escuchar a un violinista que daba una masterclass y yo le pregunté a él, ¿qué significa ser un buen intérprete? Porque él es intérprete integrante de una orquesta muy prestigiosa de Brasil. Y dice, bueno, difícil y larga la pregunta, ¿qué significa ser un buen intérprete? Y entonces él decía, bueno, por ejemplo, empezar por pensar quién escribió esta obra que voy a interpretar. Y yo a veces digo, a ver, todos, hasta los camioncitos que reparten garrafas, hay un tarareo ahí de Paralisa, ¿no? Y a veces yo digo, bueno, ¿y quién conoce a Beethoven? Porque todos sabemos que es Paralisa y todos sabemos que la escribió Beethoven. ¿Y qué sabemos? ¿Por qué escribió para Elisa Beethoven? ¿Para quién? ¿Era para Elisa? Algunos dicen que sí, pero sin embargo, aparentemente era una enamorada, una jovencita muy pequeña, de quien se enamoró, que obviamente su familia bajo ningún concepto le permitió que él pudiera concretar el amor con ella, y que en realidad posiblemente no se llamaba Elisa, parece que se llamaba Teres Malfatti, pero como en la partitura estaba medio borrado cuando se descubrió, parece que en ese Teres alguien leyó Elisa y quedó para Elisa, pero no sé si no era para Teresa, ¿no? Pero entonces, ¿importa saber para quién escribió Beethoven esa obra? Sí, importa, sí. ¿Sería lo mismo que Beethoven estuviera enamorado y correspondido cuando escribió esa obra, a estar enamorado y totalmente cercenada su posibilidad de acercarse y todavía ninguneado por la familia porque era poca cosa para la chiquilina, ¿no? Entonces, eso como uno de los tantos elementos que podríamos analizar de Beethoven y de la obra. Podríamos analizar, bueno, cómo está armada, qué tonalidad le puso, por qué la hizo para ejecutar para piano y por qué no fue para otro instrumento. Es decir, conocer las características de la obra hace que yo, cuando vaya a interpretar esa obra o a cantar, a mí me conmovía mucho, por ejemplo, escuchar la canción Dormite Tranquilo de Claudio Tadei y leer en la entrevista que él la había creado para su hijo, que la había creado en un momento en que se había enterado de su enfermedad. Entonces, ¿por qué habrá dicho Dormite Tranquilo, que yo cargo con mi dolor? ¿No? Es decir, y si yo no sé eso de la biografía del otro, seguramente tal vez lo cante con más liviandad, pero si yo sé eso, prende en mí de otra manera esa historia y esa letra, esa música, va a reverberar de forma distinta en mí. Pero a su vez, yo le voy a poner cosas de mí,
y esas cosas de mí van a pasar por mi cuerpo para poder llegar a la interpretación. Y cuando suene la música, me va a escuchar alguien que parece que fuera espectador, pero no es tal, porque el espectador, así tú, si vos te vas a mirar una película, mirás, lees un libro, mirás una obra de teatro, escuchás un concierto, vos sos espectador y parece que estuvieras pasivo, y sin embargo no, porque cuando recibís el estímulo que viene desde esa obra, sea cual sea, audiovisual, visual, o solamente auditiva, ya vos también te involucrás y empezás también a ser activo. Y a mí, para nutrir esta imagen, yo traigo unas palabras que no las puedo decir yo, sino que las voy a leer, porque a mí me gusta leer mucho un libro que se llama El espectador emancipado de Rancière, que es un filósofo maravilloso y que él habla justamente y habla puntualmente acá del espectador del teatro, pero que lo podemos pensar precisamente hacia la educación y ahora vamos a ver cómo. Y él acá dice, el espectador también actúa como el alumno o como el doctor. Observa, selecciona, compara, interpreta, liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios. Llamémosle vida a esos otros escenarios, ¿no? En otros tipos de lugares. Compone su propio poema con los elementos del poema que tiene delante. Participa en la performance rehaciéndola a su manera, sustrayéndose, por ejemplo, a la energía vital que se supone que ésta ha de transmitir, para hacer de ella una pura imagen y asociar esa pura imagen a una historia que ha leído o soñado, vivido o inventado. Así son a la vez espectadores distantes e intérpretes activos del espectáculo que se les propone. Y entonces dice, los espectadores ven, sienten y comprenden que algo en la medida en que componen su propio poema. Y eso es también la educación. Por eso yo me pregunto, ¿interpretación acabada con esta situación cuando nosotros queremos enseñar detrás de una pantalla? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que los espectadores, para que nuestros estudiantes, ¿sí?, puedan componer su propio poema? ¿Cómo hacemos para que, como me decía este intérprete maravilloso de Lita, me decía, cuando yo ejecuto una obra, la obra del compositor que sea, después que la estudié de todo su punto de vista y que después me puede salir de forma perfecta a mi entender, yo voy a estar allí porque mi vida está allí, por algo estudié violín y no estudié otra cosa, ¿sí? Y cuando suena y el espectador me escucha y él me decía esto que es maravilloso, hay una circulación energética en esa presencialidad que hace que esa interpretación con ese público y en ese lugar vibre de una forma distinta con otro público y en otro lugar, hasta en otra hora del día. Entonces, eso en el acto educativo se da tal cual. Se da tal cual, porque cuando nosotros estamos en un aula con nuestros niños o nuestros adolescentes, ¿sí?, allí hay algo que se llama saber, que es el saber del mundo, que mediado por la interpretación profesional de la didáctica y la pedagogía del docente, tiene como objetivo transformarse en conocimiento desde el aprendizaje del niño, ¿sí? Y en ese proceso es que tiene que circular esto, que es intangible, que nos trasciende, pero en el que nosotros como biografía que somos, estamos con todo. Entonces, me preguntaba cuando puse ese título, ¿interpretación acabada? ¿Podremos hacer esa interpretación acabada en estos momentos con los obstáculos que la pandemia nos pone? ¿Sí? ¿Cuáles son esos obstáculos y cuánta creatividad tenemos que poner los docentes para poder vencer ese freno que nos pone la pantalla? Yo tengo una anécdota de Renata, a quien le mando un abrazo grande, que me imagino que debe estar mirándome junto con su mamá, que se llama igual que vos, Ana Laura Pérez se llama igual que vos. Somos varios. Bueno, y ella me contaba, que Ana Laura es mi sobrina, y perdón por esta licencia familiar, pero los amores están siempre, y ella me contaba que que Renata tiene 5 años y que cuando hacen las actividades a través de la plataforma, de la tablet, de lo que sea, Renata le pregunta, ¿y la maestra dónde está? Porque por más que le llegue la tarea de la maestra Renata, por más que reciba felicitaciones
y que a veces la vea a la maestra a través de Zoom, dice, ¿dónde está la maestra? Porque ¿cómo le explicamos a los niños, ¿sí? ¿Dónde estamos? ¿Sí? Hace difícil para los adultos entender que, y para los adultos en general, y para la sociedad en general, entender que nosotros estamos enseñando. ¿Cómo hacemos entonces para que un niño lo entienda? Que realmente la maestra está ahí, está enseñando y está pensando en ellos. Pero a su vez siempre queda la duda, ¿dónde está? Entonces, cuando me pregunto de interpretación acabada, me pregunto cuáles son los obstáculos que nos presenta esta situación de pandemia para que esta interpretación sea acabada, ¿sí? Que nunca lo va a ser, nunca va a ser la mejor, ni nunca va a ser la única, porque las interpretaciones siempre son mejorables, como la educación. Y también va a ¿Sí? depender como de cada actor, ¿no? De cada estudiante, de cada docente. Yo ahora Exactamente. pensaba, mientras te escuchaba, esto de como cuando uno ve una buena película, ¿no? Que capaz que, porque, por ejemplo, cuando estamos escuchando o estamos viendo una obra de teatro, estamos ahí, lo estamos viviendo, pero en la película, que capaz que estamos en nuestra casa, ejemplo, mirando a Netflix, también estamos mediados por tecnología y aún así podemos conectar con determinados sentimientos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío ahí del docente, ¿no? En cuanto a temas de creatividad y de pensar como quizás una nueva pedagogía, ¿sí? Que involucre estos sentimientos de cómo puedo yo, incluso mediado por tecnología, poder vincularme, conectar y tocar esa fibra de mi estudiante. Tal cual, ¿No? tal cual. O, por Yo, ejemplo, una serie, cuando nos quedamos con esas ganas de ver el próximo capítulo. sí, obviamente. Y obviamente que yo me pregunto, y mira que con la pregunta no es retórica, no es de decir es imposible, es inviable. Lo que sí estoy totalmente convencida, y eso lo sostengo en muchos lugares, y lo he escrito muchísimas veces en documentos que difundimos a nivel de todos nuestros colectivos, es que la presencia humana, ¿sí? Que la presencia humana profesional del docente es insustituible. Podemos tener las mejores plataformas y con eso celebro que las tenemos y celebro, por algo somos ejemplo en el mundo y lo celebro, pero la plataforma de por sí, sola, una actividad sola en la plataforma no va a generar un aprendizaje profundo como se habla en la red. ¿Por qué? Porque falta esa intermediación humana, esencialmente humana, que dice, que te pregunta, que te ayuda a repreguntarte, que te afirma, que te da para adelante, que te pone el dedito así, que te dice, viste cómo podías, ¿sí? Que incluso detecta, que detecta cuando estás más decaído, que detecta cuando estás más entusiasmado, que incluso te pone freno si entras a volar para que no te vayas a estrellar contra algo demasiado utópico y que te produzca frustración. Eso es el docente. Y el docente que además planifica desde la pedagogía y desde la didáctica, planifica pasos. A veces, ¿cuántas veces a nosotros nos pasa como maestras que la mamá, el papá viene y te dice, ay, porque es increíble, porque tal cosa no la hace? Y uno dice, tranquila mamá, tranquilo, tranquilo abuelo. En este momento no lo hace, pero porque hay que vivir determinados procesos. Es como cuando dicen, ay, escribe el nombre en 5 años, escribe el nombre y la letra la pone al revés. ¿Y cómo que va a ponerla ahí mirando para allá si va para allá? Tranquilos, tranquilos, confiemos, ya se va a dar vuelta esa E, ya se va a dar vuelta. Y lo que necesita el niño es que nosotros le sigamos mostrando en el elefante, ¿sí? Yo que sé, en cualquiera de las palabras que suenen con capaz que en el Ernesto que se llama el abuelo, ¿sí? En lo que sea, y de ver muchas en diferentes lugares y con diferentes excusas, y que construya diferentes significados, ahí la E solita se da vuelta y queda mirando para donde tiene que mirar. Entonces, va por ahí. Entonces, esa mediación de lo humano, de lo esencialmente humano, es lo que es insustituible. Y la tecnología llegó para quedarse, por suerte, y para ayudarnos a crear, a crear cada vez más, ¿sí? A crear, a aplicar la originalidad. Yo he acuñado una frase que mis compañeros se ríen mucho,
pero me salió hace mucho tiempo y la sigo sosteniendo, es que la creatividad está de fiesta en este momento. Porque además, si no tenemos esa creatividad y no festejamos que la tenemos, seguramente tendríamos el riesgo de quedarnos frenados, parados, sin nada que hacer, ¿sí? Y además, el humano, además de todo lo sensible que tenemos algo que es muy valioso que no lo tiene ningún otro ser en este mundo, que es la posibilidad de imaginar. ¿Qué quiere decir imaginar? Ver imágenes que aún no están. Eso es la imaginación. Poder visualizar cuestiones que no están. Y en virtud de eso que yo visualizo, pero que no está, voy generando proyectos como los que ustedes promueven desde la red, porque yo visualizo algo que hoy no está, porque imagino, y en virtud de eso es que genero un proceso de enseñanza de parte del colectivo y de aprendizaje de parte de los estudiantes para poder, y eso que lo imaginamos, poder verlo, palparlo, hacerlo visible. Y mientras tanto, y mientras construimos ese proceso para poder hacer tal vez ese objeto que nos imaginamos, que nos va a servir, por ejemplo, para regar el invernáculo cuando estemos de vacaciones, como lo he llegado a ver, ¿sí? Mientras pasa todo eso, ¿qué nos está pasando? Vamos entrando en nuestra propuesta de enseñanza, vamos entrando contenidos, y para que desarrollen esas imágenes, para que le den palabras a esas imágenes, para que relacionen un concepto con otro, y para que desarrollemos la competencia de, por ejemplo, ser críticos, ¿sí? O, por ejemplo, de colaborar, o cualquiera de las 6 C que promueven desde la red global. Pero si no tenemos el contenido que tiene que estar jerarquizado y en virtud de ese producto, no vamos a poder desarrollar la competencia, porque no son conceptos contradictorios. No es decir, ahora enseñamos por las competencias y dejamos los contenidos afuera, o ahora enseñamos el contenido y la competencia no nos importa. No. Si yo quiero ser competente para, como dice en este libro de Fuller, que nosotros lo manejamos mucho, y él dice, el propósito general de la 6C es el bienestar del estudiante, totalmente de acuerdo, el bienestar, el estar bien, ¿no? El estar bien. Y a veces el estar bien puede implicar incluso el estar inquieto por saber más, inquieto por tener una respuesta a otra pregunta, inquieto porque me salen preguntas que no sé responder, y eso también es bienestar, ¿sí? Y eso también es bienestar. ¿Sí? Pero también dice el del grupo y el de la sociedad en su conjunto. Y acá dice, el aprendizaje se convierte en el desarrollo de competencias para la negociación exitosa de un mundo incierto. Esas competencias, que las tenemos que desarrollar y que estamos totalmente de acuerdo con desarrollar competencias, no se van a poder desarrollar si no tenemos exquisitamente seleccionados contenidos, ¿sí? Contenidos que nos ayuden a construir conceptos y poder nutrir esa competencia. Yo no puedo por ejemplo, no puedo desarrollar la competencia de ser crítica, por ejemplo, desde la lectura, si no tengo los conceptos de palabra, si no tengo conceptos de preguntas, si no tengo conceptos de afirmación, si no tengo conceptos gramaticales, sintácticos, semánticos que hacen a la conformación de un enunciado para yo poder leer y entender qué hay detrás de eso. ¿Sí? Va por ahí. Entonces vos me decías, ¿será una nueva pedagogía? Yo creo que va a haber estamos en una etapa de revisión, de mucha revisión. Y nunca como hoy nos van a quedar tantas huellas y tantos testimonios de audiovisuales, de propuestas escritas, de todo lo que te quieras imaginar, para hacer ese análisis reflexivo en clave de pedagogía. Y te diré que yo creo que es el momento también de resignificar cuestiones que a veces las hicimos y no nos dimos cuenta, a veces la escribieron nuestros queridísimos pedagogos uruguayos, y tal vez no la llegamos a interpretar, y en este momento afloran y encajan perfectamente con lo que la tecnología nos ofrece. O sea, volvemos al concepto de interpretar, de darle significado, de atribuirle significado a lo que nos pasa. Pero por sobre todas las cosas, lo que más nos tiene que importar es que tenemos que aplicar la actividad,
aplicar la vivencia y por sobre todas las cosas, pensar en la reflexión de eso que vamos haciendo, de eso que vamos construyendo, de lo que vamos elaborando, y aplicar ese proceso, sí, de metacognición, de decir, ¿qué me pasó? ¿Cuánto aprendí? ¿Qué cosa me hace ruido? De qué manera, de qué manera puedo entenderlo mejor? Va por ahí la cuestión. Nosotros estamos, creo que no te dejo hablar, Ana Laura. No, tranquila, yo estoy copada escuchándote. Vos cortame, porque, No, tranquila. porque a ver, en esto de educar y de reflexionar, nos transversaliza la pasión por lo que hacemos, ¿no? Y nosotros, sí, indudablemente que nuestro rol, el rol de docente, y vos sos docente de química, por lo que vi, ¿no? Exacto. Gran desafío, ¿no? Gran desafío pensar que la química, casualidad, está en la vida, mirá, ¿no? Cuando muchos de nosotros, que somos a veces de otra generación, parece que la química era una fórmula, era una tabla pitagórica, O solo pasaba por el laboratorio. o solo pasaba por el laboratorio. Y si no había laboratorio no teníamos práctica. Claro. ¿Qué haríamos en este momento si no? ¿Qué haríamos en este momento? ¿Qué haríamos en este momento? ¿Sí? Es decir, a veces se encargaron, tal vez otras pedagogías y otras orientaciones pedagógicas se encargaron de separarnos, pero así, dolorosamente, la vida del mundo. Parece que entrabas al liceo, a la escuela, y acá ibas a conocer el mundo. Afuera estaba la vida. ¿No? Afuera estaba la vida. Y la pedagogía, por sobre todas las cosas, tiene que hacer esa sinapsis maravillosa de que el mundo se transforme en vida. Mira, hay un pedagogo de la música que se llama Murray Schaffer, y a mí me gusta mucho citarlo, y él habla de máximas para los mejores docentes. O cómo construir un buen docente. Los docentes se tienen que tener máximas que, como yo digo, no pueden faltar ni en el bolsillo del caballero ni en la cartera de la dama, ¿no? Y entonces él dice, a ver, ¿qué nos está pasando? Dice él. Resulta que para el niño de 5, ¿sí? Hasta el niño de 5, parece que la vida es vida y el mundo, perdón, la vida es mundo y el mundo es vida, para el niño de 5, dice. ¿Sí? Es decir, en este contexto, la vida es mundo, el mundo es vida. Pero resulta que cuando empieza la etapa escolar, ¿qué nos pasa? ¿Qué hacemos? Que él dice, ¿qué nos está pasando? Que parece que ahora el niño dice, la vida es vida y el mundo es mundo. O sea que se generó eso, ¿no? Y entonces, esta situación de pandemia nos está diciendo, bueno, la vida es mundo y el mundo es vida siempre, muchachos, siempre. Profundicemos en lo que tengamos que profundizar, busquemos apoyo, porque si hay algo que vamos a aprender en esta pandemia, es como me pasaba ahora que quería conectarme contigo y no podía, y vino Elita, y vino Lorena, y andaba Raúl por acá, y estaba Linda, y una cantidad viendo a ver quién metía el dedo, pero la cosa es que acá, por sobre todas las cosas, estaba la ayuda. Sí, acá de alguna manera te vamos a conectar, de alguna manera te vamos a conectar, porque la colaboración por sobre todas las cosas, yo creo que de eso nos está enseñando especialmente este momento de decir, solos no vas a ningún lugar. Nunca fuimos solos, pero hoy eso está recrudecido, ¿sí? O lo aprendés, o lo aprendés. Y si no lo aprendés, bueno, hacete cargo de lo que te pueda suceder, ¿verdad? Sí, esta Entonces, situación de crisis nos ayuda a eso, como a revalorizar, ¿no? Eso que necesitábamos quizás. Yo ahora mientras te escuchaba, te decía que me encantaba escucharte esto porque me gusta esto como de conectar con determinados, ¿no?, sentimientos o fibras que a veces, incluso lo que hablamos hoy, el rol de inspector, quizás no lo vemos como una persona que pueda llegar a generarnos eso, que podamos conectar con, ¿no?, con determinadas situaciones, experiencias, emociones que estamos pasando. Entonces me parece súper interesante como desde el lugar en que planteas como tu análisis en ese sentido, como de conectarnos nosotros con nosotros mismos, pero también con los otros. Y considero, y ahora mientras te escuchaba lo iba pensando, esto de que la cuarentena como que nos llevó quizás a tocar fondo en un montón de incertidumbres que teníamos, ¿no?, en el sistema educativo, cosas que nos veníamos planteando hace tiempo, pero no lográbamos salir, como la dicotomía entre competencias y contenidos, que la vida estaba afuera y acá aprendíamos del mundo. Entonces,
tuvimos que como tocar fondo para salir, y esto de que la creatividad está de fiesta porque nos hace eso, ser creativos en cosas que quizás antes nos ahogábamos en un vaso de agua, porque, bueno, ¿y cómo hacíamos para proponer distintos caminos de aprendizaje, distintos procesos cuando tenemos 30 alumnos en nuestra clase y soy solo un docente y teníamos como un montón de excusas y hoy lo estamos haciendo? Entonces como que bueno, fuimos creativos en ese sentido, creo que nos ayudó a eso, como a resolver cuestiones que estaban ahí, que todavía no teníamos como muy resueltas, pero que la crisis nos ayudó como a poder, bueno, ponerlas en palabras y a poner en juego y sin pensarlo mucho, porque también era como vos decías, si nos hubiésemos paralizado el 13 de marzo cuando se anunció, el 15 capaz que quedábamos todos sin hacer nada y seguíamos hace 2 meses sin hacer nada, pero acá estamos, las clases han avanzado, bueno, primaria ha hecho también un trabajo tremendo, entonces me parece que como valorar Tal eso. cual. Sabés que yo te decía que- que vamos a quedar después de esto con una cantidad de cuestiones que yo no sé cuántos años nos va a llevar para poder analizar tanto que nos ha pasado en tan poco tiempo, ¿no? Y cuando yo creo que también estas situaciones en las que nosotros, el docente tiene que resolver cómo se conecta, fuimos por el vínculo, después fuimos pensando en pensar la enseñanza de qué es lo más importante, qué es lo que nos acepta de mora ahora, ¿no? Pero también ahora nos preguntamos, ¿cómo sabemos si están aprendiendo? ¿No? ¿Cómo podemos saber si están aprendiendo? Sí, tenemos que nutrirnos de cada cuestión que nos dice, de cada cosa que nos escriben, pero también tenemos que pensar cuánto incide la familia, que bienvenida que la tenemos, ¿sí? Pero cuánto incide incluso con sus ansiedades, ¿sí? También tenemos que trabajar mucho con las familias, porque ¿cómo le hacemos entender a la familia que este año es un año perdido, que cada cuestión que se logre es un gran paso, ¿sí? Que la ansiedad no nos lleva a ningún lugar, porque también a la familia, cuando hablamos del todo, es el niño, es la familia, es el docente, es la familia del docente, que también yo siempre digo, pensemos en todo lo que nos está pasando a todos. Son los tiempos, los espacios que se entrecruzan, y cómo se entrecruza y cómo se filtra, e incluso a veces recrudece, ¿sí? Las ansiedades, las frustraciones, ¿sí? A veces escucho maestros que me comentan que a veces los trabajos se dan cuenta que no están hechos por ellos, sino están hechos Claro, por la familia. Y la claro, familia se los corrige antes que se lo mande la maestra. claro. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender, por ejemplo, en el valor del error? ¿Sí? ¿Cuánto nos podemos equivocar? ¿Cuánto le dejamos que se equivoque al niño? ¿Cuánto tiempo le damos para que se equivoque? ¿Cuánta oportunidad le damos para que pueda contrastar con lo que él dice y con lo que nos parece que es? Porque hoy también la verdad está tan entre comillas, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, pensando en el determinado conocimiento científico, literario o lo que fuera, ¿sí? ¿Cuánto de apuro hay en la familia? ¿Cuánto ese apuro le incide al niño? Es decir, son tantas las variables que tenemos que poner, son tantas las variables, que realmente acá lo que necesitamos, y nosotros lo hemos escrito mucho y lo compartimos muchísimo con nuestros compañeros, y hablamos de la palabra empatía. Empatía, ¿sí? Es decir, saber qué significa empatizar, ¿sí? Qué significa ponerte en esa sintonía que hace que vos realmente tengas que descubrir, sentir, vibrar, ¿sí? Con el sentimiento que no es tuyo, que es del otro, y tenés que reconocer que no es tuyo, que es del otro, pero que tenés que respetarlo. Y que cada sentimiento o cada cuestión tiene sus tiempos. Y entonces, hoy más que nunca los tiempos se enfrentan, se chocan, y ahí es donde tenemos que los docentes desarrollar esta creatividad que yo te decía, que está de fiesta, pero a su vez trabajar codo a codo con la familia, porque la familia, yo me acuerdo que las primeras veces y las primeras entrevistas que me hacían, me decía, sí, porque las familias están como locas, porque están que no dan más, porque ellos te dicen que no saben enseñar, y está bien, no tienen que saber enseñar, porque lo escolar está a cargo de otro profesional. Lo que pasa en la familia es lo familiar. Nosotros tenemos que tener la posibilidad y la difícil responsabilidad de construir algo de lo escolar dentro del seno de lo familiar, y con muchísimo cuidado, porque lo familiar no se puede convertir en lo escolar.
ni lo escolar se tiene que convertir en lo familiar, porque justamente la interacción de esos espacios familiares y escolares, en esa interacción y gracias a la existencia de esos espacios que son tan distintos y que juegan roles tan distintos en la vida de cada uno, si no cada uno pensemos, vayamos a nuestra biografía y pensemos qué cosas me pasaban en mi casa y qué cosas me pasaban en mi escuela, y qué suerte que me pasó esto en mi casa, y qué suerte que me pasó esto en la escuela, y cuánto me dolió esto que me pasó acá, pero qué suerte que tenía esto otro, porque esa combinación es lo perfecto. Eso es lo que nos hace seres sociales, eso es lo que nos hace construir nuevas sociedades. Imagínate una sociedad sin escuela en la que solamente eduquen como se educaban antes, que estaba, digamos, el maestro que iba al hogar a enseñar. Es decir, esa persona no tenía la posibilidad de ver un mundo distinto al que le pintaba a su familia. Sí, a veces sabemos que la familia, es decir, en toda familia hay rituales, hay secretos, ¿sí? hay tradiciones, ¿sí? Hay frustraciones que pasan de generación en generación, imagínate. Sería imposible pensar que pudiéramos educarnos solamente con una realidad familiar, como también sería imposible que pudiéramos educarnos solamente con la vida escolar. Por eso es el complemento que es el yin y el yang, ¿no? Es perfecto. Y en eso se tiene que dar. En este sentido, capaz que algo que puede estar interesante, hay una herramienta que plantea la red, que es la rúbrica de diseño, ¿no? Que está como elaborada en los 4 nodos principales, que tiene alianzas, ambientes, prácticas y apalancamiento. Y en alianzas, siempre, porque es la herramienta que utilizamos para moderar actividades. En alianzas siempre, o por lo menos las actividades que yo he tenido la posibilidad de moderar, como el punto más difícil es esto de compartir docente, alumno y familia las metas de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo en este momento es fundamental? Porque si yo, docente, pudiera compartir con la familia, quizás esas ansiedades se calmarían, porque la familia entendería, bueno, el docente hoy quiere este tiempo, esta semana o estas 2 semanas quiere generar esto, voy a tener tales consideraciones, ¿no? Como para no ni apresurarnos, ni querer, bueno, generar que ya mi hijo aprenda a escribir cuando lleva determinado tiempo, ¿no? Entonces, quizás puede ser como una buena estrategia esto de, porque lo hemos planteado también en este espacio, compartir las metas de aprendizaje, pero también involucrar a las familias en ese compartir, que todos estemos alineados como en un mismo objetivo, en un mismo fin. Pues como... Mira, totalmente de acuerdo. A ver, cuando yo era maestra de aula, que todavía no existía Danza Igual, ni la red, siempre manejábamos las posibilidades de hacer aquellas reuniones de papás, que a veces se hacían casi que protocolarmente, pero que en la medida que uno le daba el significado de que interpretaba esa reunión con la familia desde este lugar, se sostenían en el tiempo y en el que pasaba esto que tú dices, el comunicar el comunicar abiertamente a la familia por dónde vamos, por qué vamos por dónde vamos, ¿sí? Y para qué vamos por dónde vamos. Y que ellos entiendan el proceso para que justamente puedan paliar estos niveles de ansiedad, ¿sí? Y para que incluso se vayan reconociendo en esos niveles de ansiedad expectativas y frustraciones que no son del niño, ni son del docente, sino que son de ellos, de la familia. Ese es el tema. ¿Sí? Ese es el tema, el gran tema. En la medida que cada uno de nosotros nos conozcamos más a nosotros mismos, más podemos proteger al otro de nosotros mismos. Sabes que a mí me gusta mucho utilizar esa expresión, que no es mía, la usa mucho Carlos Escliar, y él dice, tenemos que cuidar al otro de nosotros mismos, porque nosotros, si nos conocemos, sabemos cuáles son los puntos débiles que tenemos, sabemos cuáles son aquellas cuestiones que más nos duelen, aquello que no queremos pensar mucho, aquello que nos apasiona, aquello que nos empuja tanto que a veces capaz que estamos tan entusiasmados que no nos damos cuenta que el otro no tiene tal entusiasmo, que hay que esperarlo. Entonces, sabiendo eso, uno respira profundo y dices, bueno, lo voy a cuidar de eso. Me conozco, me reconozco, voy a cuidar un poquito al otro. Y entonces capaz que esto que querría decirle en este momento, no se lo voy a decir ahora, voy a esperar un poquito, ¿no? Voy a esperar un poquito. Y eso pasa a lo largo en cualquiera de los roles, no solamente los docentes con los estudiantes, sino en cualquiera de los roles. Pero además, hay otra cuestión que también queda muy en evidencia en todo esto que nos está pasando, que es cuánto, hablando de pedagogía y de nuevas
o de reverberar pedagogías antiguas, o de construir una pedagogía más sintética, ¿sí? Que no sea sincrética, sino que tome lo mejor de lo mejor para poder generar esta nueva síntesis que nos empodere a todos en clave de humanizar. Hay otro tema fundamental, que es cuánto nosotros, los docentes, cuánto nosotros dejamos que el niño proponga. Y ahí, mira, si hacemos una investigación en base, que ahora con todos estos elementos que tenemos, si hacemos una investigación en todas las propuestas que le hemos ofrecido a los niños y a los adolescentes, cada uno de su rol, ¿sí? O en los videos o lo que sea, ¿cuánto integramos nosotros en nuestro hacer didáctico? ¿Cuánto integramos la parte de que él proponga? ¿Sí? De que él proponga. Analicemos las consignas. ¿Cuánta libertad le damos para que él nos proponga y él nos cuestione y él nos diga? Es una cuestión en la que yo, a lo largo de los años, en los diferentes roles que he estado, siempre me pregunto, y cuando entro a un aula, a veces, como prima mucho mi oído, y me gusta mucho escuchar, porque amo la música, hago el ejercicio de pensar cuánto tiempo escuché la voz del docente y cuánto tiempo escuché las voces de los nenes. Aunque fuera, ¿viste? Sí. ¿Cuántas preguntas escuché del docente y cuántas preguntas escuché del estudiante? ¿Cuántas ideas y cuántas propuestas de hagan, lean, estudien, traigan, pongan, saquen, vayan, vengan del docente y cuántas escuché del estudiante? Si hacemos ese ejercicio nos vamos a asustar. Sí. Nos Yo vamos a incluso asustar. agregaría que propongan y Sí. decidan, ¿no? Porque a veces entramos como en eso de, le damos todo como ya digerido, o sea, vos tenés que hacer. Entonces, Perfecto. después queremos que sean buenos ciudadanos que tomen decisiones, pero en su escolarización Sí. no generamos, ¿no? Que tomaran decisiones. Entonces, qué importante que las propuestas, Exacto. o sea, ellos puedan proponer, pero también puedan decidir, capaz que tengan un abanico y puedan decidir, bueno, cuál es el mejor camino para cada uno. Perfecto, porque además, cuando vos hablas de capacidad de decidir, hablas de participación y hablas de ciudadanía, ¿sí? Que volvemos nuevamente a pensar en una de las 6C, ¿sí? Entonces, estos conceptos que se proponen como competencias, a mí me parece que son maravillosas, pero que no pueden quedar en el discurso y vacías de contenido, porque si no, cuando vos decís, bueno, que propongan y que decidan, pero para proponer y para imaginar algo que no existe, como yo te decía hoy, yo tengo que ir construyendo saberes para poder asociar una cuestión con otra. A nadie puede crear, y cuando lees sobre la creatividad, nadie puede crear en el vacío. Yo puedo crear y puedo visualizar que el vaso puede ser distinto, porque entendí que hay algo que se llama vidrio, porque entendí de superficies, porque entendí de volumen, porque entendí de funcionalidad, porque entendí de formas, porque entendí de tamaño, porque entendí de disponibilidad del objeto, porque entendí miles de cosas. Y eso que entendí son conceptos. Y esos conceptos se construyen a través de la mediación de la enseñanza. Y eso está en los contenidos, ¿me entendés? Sí. Por eso que es importante hacer esta unión, porque si no, el hacer por el hacer, si yo hago, como cuando a veces uno ves una actividad que vos decís, hice esta actividad, no sé, pensemos, por ejemplo, volvamos a la música, pensemos cuando como profesores de música le decimos, bueno, vamos a explorar los sonidos de estos objetos, perfecto. Bien, creen algo que suene, bárbaro. Bien, si queda en eso, y yo no voy a analizar, por ejemplo, y empezar a cuestionar, bueno, vamos a ver, en eso que se creó, ¿sí? o eso que se creó, ¿serviría, por ejemplo, para ambientar un momento de susto en esta historia? ¿No? Entonces vos decís, a ver, ¿escuchamos? No, bueno, se tiene que transformar en susto, mucho susto, ¿no? Bueno, pero el susto tenemos que reverberar. ¿Y qué es susto? ¿Qué es sentir susto? ¿Cuándo me sentí? Ahí lo ligo con las emociones, pero van a aparecer biografías y van a aparecer situaciones. Y cuando voy a mejorar esa producción para que sea susto, seguramente habrán sonidos que tienen que sonar más fuertes. Y ahí estoy hablando de la intensidad. Habrán otros que a lo mejor tendrían que sonar sumamente agudos, ¿sí? Electrizantes, y entonces ahí voy a hablar de altura, porque los sonidos tendrá que ser un sonido muy agudo y tendría que buscar qué es lo que tengo aquí
para que suene bien agudo. Ah, esto no me sirve, esto tampoco, esto tampoco. Bueno, pues, y ahí estoy comparando, mira, ¿cuál es más agudo? Ahí el concepto, ¿me explico? Sí, 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 sí. Entonces, y eso es esencialmente didáctico, cuestión que me apasiona, porque además yo creo que la didáctica, si la didáctica es nuestra señal de identidad como docente, es arte y es ciencia. Voy contigo y vengo conmigo, vos que estás en la química, es arte y ciencia, ¿sí? Es arte y ciencia. La didáctica es la que amasa cada momento, cada instante en clave de enseñanza y en clave de aprendizaje. ¿Sí? Y dentro de la didáctica está algo que a mí me apasiona, que es el arte de las consignas. Cómo yo te invito a vos a moverte de tu lugar de confort para ir a resolver un desafío, para ir a resolver un problema, para ir e incluso a preguntarme algo que no me preguntaba. Será, y ahí la pasión y las palabras, cómo las combines, y en esta cuestión de pandemia, yo siempre digo, las consignas tendría que pensarse en clave de didáctica familiar. ¿Sí? Capaz que yo largo una consigna y en lugar de pensarla para que el estudiante vaya y busque en tal página, será lo mismo decirle, busca en tal página, que entrar a preguntarle algo relacionado a lo que va a encontrar en la página. Después que se pregunte y que vos le digas, si querés saber más, no tendrás que andar buceando por algún libro, por alguna página de internet, por acá o por allá para seguir profundizando. Cambia totalmente, cambia la esencia. No es lo mismo decir, escribe tal cosa que decir, deja que tu mano vuele. ¿No? Deja que el lápiz te invite y vuelen en la página con esto. Son metáforas, son cuestiones que transmiten pasión, que transmiten ganas de, pero por sobre todas las cosas lo que tiene que primar es la escucha a lo que le pasa a ese niño, a ese adolescente, y capaz que lo que le pasa es que tiene ganas de hacer, capaz que lo que le pasa es que tiene ganas de decidir algún día, che, déjame decidir algo, por favor. A ver, ¿no? Tal cual. Selma, Déjame mira, que yo te diga tu cosa, ¿no? Sí. con esta pasión y con este desafío que nos planteas, también tenemos que aprender que tenemos que ir cerrando, porque te cuento que Obviamente. Instagram a los 60 minutos nos corta y vamos 57 Perfecto. en este momento. Qué Entonces, maravilla. para también darle un cierre y que puedas transmitirlo como un mensaje final a todos los docentes, que bueno, hemos sido 100 y la verdad todos muy atentos escuchándote, porque transmitís realmente con mucha pasión, como lo decías recién, todo lo que pensás, sentís y haces. Eh, Quería, bueno, darte las gracias por este espacio, por este tiempo que nos diste, por tus palabras, tus sabias palabras. Y bueno, también si querés darle como algún mensaje de cierre, tenemos, en este momento me puso la cuenta regresiva, señor Instagram, y dice 1 minuto 50 para cerrar. Pero qué maravilla, qué maravilla. Bueno, simplemente agradecer que estén ahí. Y cuando digo que estén ahí, que estén pensando en la educación. Yo creo que la educación hoy más que nunca necesita instalarse en la agenda pública y necesita que estas charlas que tenemos sean charlas abiertas, en la que todos los diferentes actores que estamos involucrados desde lo profesional, pero también desde lo personal, las familias, los propios adolescentes, los estudiantes, los niños, tengan voz y se hagan escuchar, y que se instale, más allá de productos, más allá de resultados, que se instale como pienso colectivo, porque para mí la educación es baluarte, es transformadora, y es real, ni ilusoria, ni lo puede todo, ¿sí? Ni no puede nada. Tiene un valor real, pasible de transformar en cada uno de nosotros, en todos, para construir una mejor sociedad. Simplemente eso, extendamos este presente, vivámoslo con pasión, vivámoslo colaborativamente, con muchísima humildad y con muchísimo agradecimiento a que tenemos la oportunidad de vivirlo, juntos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, te mando un beso y voy a cortar para que nos quede guardado. ¿Sí? Los que no Perfecto, lo vieron lo gracias. pueden ver. Te mandamos un beso y todos te están agradeciendo un montón por este tiempo y por esta pasión con la que nos compartís y nos invitás a desafiarnos. Bárbaro, muchas gracias. A vos, nos vemos.